Ahora voy a hacer la cola y voy a intentar ir un poco más lento en esta parte porque considero que es la pieza más difícil. Comenzamos haciendo 5 cadenas en color café. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos 4 puntos bajos. Y ahora hacemos 4 cadenas. Ahora vamos a trabajar sobre esta cadena que acabamos de hacer, comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo. Y aquí hacemos 3 puntos bajos, y ahora vamos a trabajar sobre estos puntos, donde vamos a hacer 2 puntos bajos. Vamos a dejar estos puntos sin tejer, así que hacemos una cadena y giramos el tejido. A continuación vamos a hacer un punto bajo en este primer punto sin tomar en cuenta la cadena que acabamos de levantar. Hago un punto bajo, pero en este mismo punto voy a hacer el cambio de color amarillo, así que comienzo el punto con el café y lo termino con el amarillo. Tiro de la hebra café para fijar la amarilla y ahora sí continúo tejiendo con el nuevo color. Voy a seguir tejiendo sobre esta fila haciendo 4 puntos bajos y aquí aprovecho de esconder estas 2 hebras. Desde aquí hacemos 4 cadenas y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos 3 puntos bajos y trabajando sobre estos puntos vamos a hacer 3 puntos bajos más. Y aquí dejamos estos 2 puntos sin tejer. Hacemos una cadena, giramos el tejido y sin tomar en cuenta esa cadena que acabamos de levantar vamos a hacer 6 puntos bajos. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. Nuevamente no hay que tomar en cuenta esa cadena. Y ahora hacemos un aumento. Hacemos una cadena, giramos el tejido y sobre esta parte vamos a hacer 4 puntos bajos. Desde aquí hacemos 5 cadenas y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos 4 puntos bajos y ahora trabajando sobre esta parte hacemos 3 puntos bajos y un aumento. Aquí hacemos una cadena y giramos el tejido. En esta fila vamos a comenzar haciendo 8 puntos bajos y un aumento.
Aquí vamos a hacer una cadena, giramos y en la próxima fila vamos a hacer 9 puntos bajos. Y un aumento. Hacemos una cadena, giramos y en la próxima fila hacemos 10 puntos bajos. Y un aumento. Ahora hacemos una cadena, giramos y la próxima fila la comenzamos haciendo un aumento, luego 5 puntos bajos, y ahora hacemos 6 puntos deslizados. Lo que vamos a hacer ahora es bordear toda esta pieza con puntos deslizados para darle más forma a la cola. En cada una de estas puntas, que sería por ejemplo en esta o en esta o en esta, vamos a hacer una cadena y luego hacemos un punto deslizado en el mismo punto. Eso lo tenemos que hacer en cada una de las puntas. Aquí vamos a seguir avanzando con puntos deslizados hasta llegar a esta esquina. Alcancé a hacer 5 puntos deslizados hasta llegar a este punto, así que voy a hacer un punto deslizado justo en esta esquina de acá. Ese punto deslizado ojalá sea lo más apretado posible. Ahora voy a seguir bordeando por esta parte hasta llegar a la puntita. Voy a hacer 3 puntos deslizados. Y como dije anteriormente, en cada una de estas puntas vamos a hacer una cadena y luego un punto deslizado en el mismo punto donde está la puntita. Aquí voy a avanzar haciendo un punto deslizado y luego hago un punto deslizado en esta esquina, también lo más apretado posible. Lo que tenemos que hacer ahora es cambiar de color a café para bordear esta parte, así que voy a llevar esta misma hebra a este extremo. Vamos a cortar la hebra café primero. Voy a calcular más o menos cuánto voy a necesitar para bordear esa parte. No debería ser mucho, pero siempre prefiero dejar más solo por si acaso. Entonces, como dije, voy a llevar esta hebra a esta punta de acá. Ahí ya tengo la hebra café en la posición que la necesito, así que continuamos tejiendo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un punto deslizado en este punto que quedó aquí amarillo, pero lo voy a completar con el color café. De esta forma. Y ahora hago un punto deslizado en esta puntita. Como ya lo han hecho anteriormente, hacemos una cadena y luego hacemos otro punto deslizado en el mismo punto. Voy a continuar bordeando hacia abajo, hago un punto deslizado
y luego un punto deslizado en esta esquina, lo más apretado posible. Voy a avanzar por este lado, hago 2 puntos deslizados. Y esto también se considera una puntita, así que hacemos una cadena y un punto deslizado en el mismo punto. Ahora vamos a esta puntita de abajo, hacemos un punto deslizado y nuevamente hacemos una cadena y un punto deslizado en el mismo punto. Ahora vamos a seguir bordeando haciendo 3 puntos deslizados. Llegamos a una puntita, así que hacemos una cadena y un punto deslizado en el mismo punto. Vamos a subir haciendo un punto deslizado en el próximo punto. Y aquí en esta esquina hago un punto deslizado lo más apretado posible. Sigo bordeando por este lado haciendo 2 puntos deslizados. Y aquí, como llegué a una puntita, hago una cadena y un punto deslizado en el mismo punto. Aquí estoy próxima a necesitar la hebra amarilla nuevamente, así que voy a tener que llevar esta hebra a este lado de aquí. Así que voy a cortar calculando lo que voy a necesitar para terminar de bordear esta parte. Y ahora con la aguja llevo este hilo al otro lado. Ahí ya quedó listo, así que ya puedo seguir tejiendo. Quedamos en esta puntita, así que ahora vamos a hacer un punto deslizado en el próximo punto, pero esta vez cambiando de color a amarillo. Y ahora voy a hacer un punto deslizado en este lado, un punto deslizado en la esquina, lo más apretado posible. Y ahora voy a hacer 2 puntos deslizados por esta parte de aquí. Como llegué a una puntita, tengo que hacer una cadena y un punto deslizado en el mismo punto. Ahora voy a hacer 4 puntos deslizados sobre este costado. Un punto deslizado sobre esta esquina, lo más apretado posible. Y luego seguimos tejiendo por este costado hasta llegar a la punta. Hacemos 1, 2 y 3. Y aquí nuevamente hacemos una cadena y luego un punto deslizado sobre el mismo punto. Ahora bordeamos este costado con puntos deslizados, haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 en la puntita. Y aquí hacemos una cadena y un punto deslizado sobre el mismo punto. Sobre esta parte vamos a hacer 6 puntos deslizados. Y ahora hacemos un punto deslizado pero sobre el punto de aquí abajo.
Ahora cortamos. Y la única hebra que vamos a dejar más larga es la café porque esta es la que tiene contacto con el cuerpo. Y así quedaría. Tienen que esconder todas estas hebras y ahí estaría lista la cola. Sé que esta última parte donde bordeamos la cola puede resultar un poco confusa, pero si no les da el conteo de puntos no se preocupen, eso no tiene que ser perfecto. Lo que sí es realmente importante es hacer en cada una de estas puntas un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado en el mismo punto. Y también en estas esquinas hacer un punto deslizado lo más apretado posible. Para las mejillas vamos a ocupar color rojo y comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. Para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Y ahora tienen que hacer otra igual a esta. Una vez tenemos todas las piezas listas, ya podemos comenzar a hacer la unión, pero antes vamos a bordar todos los detalles de la cara. Tenemos que hacer una línea blanca por debajo de los ojos y también vamos a bordar la nariz, que debería ir por aquí entre la vuelta 14 y la vuelta 15. Contadas desde aquí. 3, 6, 9, 12, 13, 14 y 15. En esta fila debería ir bordada la nariz. Igual se los voy a mostrar en el otro Pikachu que hice. Ahí está la línea blanca por debajo de los ojos y también la nariz. Y ya que estamos con los detalles de la cara, vamos a colocar también las mejillas. Primero las posicionamos con alfileres. Y luego comienzan a coser por todo el contorno. Recuerden que ya grabé un tutorial donde les muestro mis técnicas de costura, así que el link se los voy a dejar en la descripción de este video. Ahí quedó lista la cabecita con todos sus detalles y ahora vamos a unirla al cuerpo. La vamos a unir de esta forma, uniendo cada punto de la cabeza a cada punto del cuerpo, porque aquí terminé con 30 puntos y aquí también tengo 30 hebras delanteras libres.
Vamos a fijar primero con alfileres. Y ahora ya podemos comenzar a coser. Yo lo que hago siempre es comenzar a coser la cabeza desde el frente porque de esta forma me aseguro que quede mirando en la dirección correcta. Ya terminé de unir el cuerpo y la cabecita y ahora lo que voy a hacer es unas puntadas para que los brazos queden fijos en esta posición. La verdad es que a mí no me gusta que queden sueltos, así que por eso lo hago de esta forma. Y ahora vamos a colocar las piernas. Primero las posicionamos con alfileres. Y una vez hayan elegido la posición, van a verificar que quede bien sentado. Entonces ahora sí comenzamos a coser y lo que vamos a hacer es coser por toda esta parte. Desde aquí vamos a bordear por esta parte y llegamos hasta esta parte, o sea, vamos a coser todo lo que esté en contacto con el cuerpo. Y lo mismo en la otra pierna. Y esta técnica también se las enseño en el video que les comenté anteriormente. La van a ver en esta figura. De esta forma vamos a coser las piernas. Ahí empiezan a tomar un poquitito del cuerpo, luego un pedacito de hebra de la pierna y así hasta unir toda esta parte. Ya terminé de coser las patitas y quedaría algo como esto. Como pueden ver, cosí solamente por la parte de atrás como les había dicho anteriormente y aquí adentro queda sin coser. Y ahora vamos a colocar las orejas. Tal como hicimos con el resto de las partes, las vamos a fijar con alfileres y luego comenzamos a coser por todo el contorno. Así quedarían las orejas y ahora antes de coser la cola vamos a bordar dos líneas en color café en la espalda de Pikachu. Y para eso a mí me gusta usar una técnica que ya les enseñé en un tutorial y que le llamé bordado en red. La verdad no sé cuál es el nombre real de esa técnica, pero una niña en los comentarios me dijo que también lo había visto como bordado de canasta y se vería más o menos así. Entonces esta es la técnica que les enseño en el tutorial y ese link también lo van a encontrar en la descripción de este video. Y por supuesto si ustedes no quieren ocupar esta técnica pueden simplemente bordar una, dos, tres líneas en la misma posición para hacerla más gruesa. O si prefieren también pueden pintar estas franjas con pintura acrílica.
Así quedarían las franjas de la espalda y ahora sí ya podemos coser la cola. La cola la vamos a colocar de lado y esta parte tiene que quedar lo más centrada posible. La colocamos por acá y fijamos con alfileres. Y ahora comenzamos a coser. Vamos a coser solamente esta puntita de acá. Y así quedó listo este lindo Pikachu. Muchas gracias por ver este tutorial y espero te haya gustado tanto como a mí. Y si fue así, por supuesto, no olvides darle like, comentar algo bonito y suscribirte para que no te pierdas mis futuros tutoriales. Cada interacción es muy importante para que el canal siga creciendo y así poder traer más tutoriales como este. Otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes hacer una pequeña donación y con esto además accedes a algunos beneficios extra. En la descripción te dejo el link en caso que quieras más información. Antes de terminar quería comentarles un poco sobre el proceso de creación de los amigurumis que hago para los tutoriales. La mayoría de las veces hago dos. El primero siempre lo hago con un hilo que se llama cotton y este es mucho más barato porque sé que voy a estar tejiendo, destejiendo y por eso prefiero ocupar un hilado que no sea muy caro. Entonces este lo hice con cotton de la marca Revés Derecho y este otro es un hilo un poquito más caro que se llama Jeans y es de Yanart, es una marca turca. Entonces para los tutoriales intento ocupar esta marca porque además es mucho más fácil trabajarla, es más esponjosa, es más suave y eso me ayuda mucho para no sufrir mientras grabo los tutoriales. Entonces aquí serían los dos resultados. La verdad es que el primero que hago a veces sufre algunas modificaciones para llegar a este segundo. Por ejemplo, la base la hice de forma diferente porque no me convenció hacerlo con dos círculos como generalmente lo hago con los amigurumis nalgones. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.